Bien, esta es la parte 5 de la lectura de la diapositiva de contaminación acústica. Tenemos una tabla que nos indica una escala de ruidos y efectos que producen respecto al nivel de presión sonora en decibeles, decibeles absolutos. Dice, para 10 decibeles absolutos tenemos el ejemplo de la respiración, rumor de hojas, son dos ejemplos, efecto o daño a largo plazo, gran tranquilidad. Ese es el efecto que produce. Al otro lado, bueno, si ustedes quieren ver en más detalle esta tabla, pueden pausar el video. Pero al otro lado, con 150 decibeles, tenemos el despegue de un avión a 25 metros. Rotura del tímpano. ¡Wow! Con 150 decibeles, GG tímpano. Vamos. Efectos del recinto, reflexión, absorción, difusión. Aquí tenemos la imagen de un teatro, como modo de ejemplo. Dice, las ondas sonoras al encontrarse con una superficie pueden comportarse de tres formas en función de la naturaleza de esta superficie. Si es reflectante, como sucede con las paredes no tratadas, cristales, espejos, etc., sufren una reflexión que sigue las leyes normales de este fenómeno físico. Si es una superficie absorbente, por ejemplo, el recorcho, sufre una absorción en la cual la onda reflejada sigue las leyes de la reflexión en cuanto al ángulo, pero su intensidad de salida es menor que la de llegada. La diferencia es precisamente el coeficiente de absorción del material para esa frecuencia. Por último, en presencia... la diferencia es precisamente el coeficiente de absorción del material para esa frecuencia. O sea, el coeficiente de absorción en un material varía en función de la frecuencia del sonido que está incidiendo en esa superficie. Qué interesante. Por último, en presencia de ciertos materiales, la onda sufre una difusión en la cual hay una irradiación de señales en todas direcciones y de muy baja intensidad. Tenemos un esquema, un monito a la izquierda y a la derecha una explicación. Dice, tiempo de reverberación de 60, que no sé a qué se refiere, es igual a 0,163 por el volumen en metros cúbicos dividido por la absorción en metros cuadrados. A es igual a menos S, S refiriéndose al área interna de la superficie de la sala, por el logaritmo de 1 menos alfa, con un palito arriba, es el coeficiente de absorción del medio. Del medio. Y alfa con el palito arriba es igual a la sumatoria de alfa sub i por S sub i sobre S, que es la superficie. Dice Loudness Time, Original Tone, Earliest Reflection, Reverberación. El tiempo de reverberación. ¿Pero por qué 60? ¿Por qué 60? Me llama la atención. Interesante. Bueno, sigamos. Adición de niveles de ruido. El ruido comunitario se debe a la superposición de muchas fuentes de ruido que emiten simultáneamente. Es así que con frecuencia será necesario sumar o restar niveles de presión sonora. ¿Ya? Sumar o restar niveles de presión sonora. Se pueden restar niveles de presión sonora. Qué interesante. Supongamos que se tienen dos fuentes de ruido en condiciones de campo libre. Nos interesa conocer el nivel de presión sonora resultante de la suma de la fuente 1 y 2. A todo esto, esta diapo o esta imagen está en el contexto del título, dice adición de niveles de ruido. Dice, un nivel de presión sonora es igual a 10 logaritmo de la presión al cuadrado en RMS. RMS, eso es nuevo, no sé a qué se refiere. Ahí. Dividido en la presión de referencia al cuadrado. Luego dice, la presión total en función del tiempo es igual a la presión 1 en función del tiempo más la presión 2 en función del tiempo. Bueno, aquí nos da la explicación matemática de cómo se llega a la presión al cuadrado en RMS total, que es la presión 1 al cuadrado más la presión 2 al cuadrado, como vectores. Dice, el resultado de la superposición depende de las características de las dos fuentes.
se pueden tener tres casos. Las fuentes no son coherentes e interfieren destructivamente, son coherentes e interfieren constructivamente. Para el caso A, el término 2P1P2 es nulo, lo cual es válido para fuentes de ruido. ¡Wow! Adición de niveles de ruido. Nivel de presión sonora es igual a 10 logaritmo de presión al cuadrado dividido en presión sub 0 al cuadrado, lo cual, según lo que vimos anteriormente, es igual a la presión sub 1 al cuadrado más la presión sub 2 al cuadrado, siendo estos dos términos tratados como vectores. Ejemplo, un motor genera 70 decibeles sobre un receptor. ¿Cuánto será el nivel de presión sonora si tengo dos motores? Bueno, esta era la explicación matemática para llegar finalmente a esta expresión. Dice 70 decibeles es igual a 0,06325 pascales. Y esto es igual a 2 veces 0,06325 al cuadrado, que es igual a 0,008. 0,008 ¿qué? Presión. Presión. Esto tiene un origen. Reemplazando a nivel de presión sonora 10 por logaritmo es igual a 0,08, que es la presión resultante, es igual a 73 decibeles. O sea, con dos motores tengo 73 decibeles. ¿Cómo pasó de decibeles a pascales? Esto tiene un origen, hay que sacarlo. Tiene un origen. Si tengo los decibeles y quiero sacarlo en presión. Sí, hay que buscar más atrás. A ver, ¿dónde lo tenemos? Te tengo, ¿no? No te tengo. Aquí te tengo. Tengo los decibeles, tengo 20 logaritmos. En el fondo hay que despejar esto. Sí. Tengo este y quiero calcular este. Ya. Lo que hizo fue despejar este men. Muy bien. Continuando. Ya. Entonces, a partir de los decibeles, calculó la presión en pascales y lo multiplicó por 2 y al cuadrado. ¿Y por qué lo multiplicó al cuadrado? Porque los trata independientemente. Muy bien, ya. Son 70 decibeles en pascales, ya. Y como son dos motores, esto lo trata independientemente. Cada presión indistintamente de la otra se eleva al cuadrado y esto se multiplica por 2 porque son dos motores, lo que me da 0,08 pascales. Entonces aquí lo reemplazamos en la fórmula, 10 logaritmo de 0,08, que es el resultado que obtuvimos, dividido por 2 por 10 a la menos 5 o 20 micropascales elevado al cuadrado, lo que me da como resultado 73 decibeles. Esto quiere decir que la suma de dos fuentes iguales implica un aumento de 3 decibeles. Qué interesante. Para el mismo caso anterior se detectó un ruido de fondo de 68 decibeles. ¿Cuánto será el nivel de presión sonora efectivo del motor? Motor 70 decibeles, 0,06325 pascales, elevado al cuadrado es 0,004. Ruido de fondo 68 decibeles, 0,05024 pascales, elevado al cuadrado. Lo que tenemos ahí, reemplazando, tenemos 10 logaritmo de 0,04, que es un motor, menos 0,002524, que es el ruido de fondo. Y esto dividido por el nivel de referencia, que son 65,7 decibeles. Lo interesante de lo que acabamos de leer y presenciar es que el ruido de fondo se resta. Eso es algo muy importante, muy a tener en cuenta durante el desarrollo de esta asignatura. Continuamos. Dice adición de niveles de ruido. ¿Cuánto es 82 decibeles más 85 decibeles? Más 85 decibeles. Dice 85 menos 82, 3 decibeles. Delta, o la diferencia, es 1,7 decibeles. Nivel total, 85 más 1,7, 86,7 decibeles. ¿Qué es lo que hizo? Sacó la diferencia, porque hay 3 decibeles de diferencia. Y lo sumó al 85.
Es una nueva técnica, una técnica nueva. Luego, a ver si tenemos un esquema al lado. Tenemos 3 decibeles de diferencia. Encima se refiere a esta tablita. 3 decibeles de diferencia, y esto lo hace chocar con la curva que tenemos acá. Y esto me indica en el eje vertical que tenemos 1,7 decibeles de diferencia. Dice, ahora, ¿cuánto es 86,7 decibeles menos 85 decibeles? Calculamos el delta, que nos da 1,7 obviamente, porque es lo que le acabamos de sumar. Y el delta es de 4,7 decibeles. ¿Pero por qué? 86. Me imagino que si yo aquí era un 1. Y acá lo... A ver, ¿por qué? ¿Por qué 4,7? Porque es lo que le dio, pues. Ya, hace el mismo proceso, pero con otra curva. Que es cuando se resta. Sí, pues dice L1 más delta, y aquí dice L1 menos delta. Qué interesante. Es otra manera de calcular diferencias o niveles de presión sonora que tenemos. Listo. Dice, adición de niveles de ruido. ¿Cuánto generan 6 fuentes idénticas cuando en un punto conocido el nivel de presión sonora es de 60 decibeles? Y aquí tenemos el desarrollo. 60 más 60 da 63, porque son dos fuentes de emisión de ruido o sonidos similares. Esto se refiere a lo que habíamos leído anteriormente, donde nos decía que cuando tenemos dos fuentes sonoras, la adición es de 3 decibeles. ¿Dónde lo teníamos? Me habré pasado. Creo que sí, no lo encuentro. Creo que sí, me pasé. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí está. Dice... no, me estaba confundiendo. Bueno. Continuemos entonces. Pensé que lo que habíamos leído recién era lo que me apareció ahí. Bien. 60 más 60, 63, 60 más 60, 63, 60 más 60, 63, 63 más 63, 66. Va aumentando de 3 en 3 cuando tenemos dos fuentes similares. 63, 63, 67,8, pero en este caso 66 más 63 da 67,8. Normalmente la suma y resta de niveles se facilita utilizando las siguientes expresiones. NPS total es igual a 10 logaritmo de la sumatoria de I sub 1 hasta I sub n de 10 elevado a NPS individual, me imagino, n sub i, perdón, dividido en 10. Ejemplo, 70 más 68 decibeles. NPS es igual a 10 logaritmo de 10 elevado a 70 sobre 10 más 10 elevado a 68 sobre 10, 72,1 decibeles. Y aquí tenemos otro ejemplo. Bien. Ejercicios. Calcula el nivel sonoro compuesto, resultado de dos altavoces que generan 80 decibeles cada uno, más un cantante que genera 75 decibeles. Bueno, esto lo vamos a resolver en el próximo video. Y esta sería la última. Esta es la última diapositiva. Bien, entonces estos ejercicios los vamos a resolver en el próximo video. Y vamos a terminar con esto. Dice nivel de potencia sonora. Una propiedad importante de cualquier fuente es la potencia sonora en watts o W, o energía acústica total emitida por la misma en la unidad de tiempo. La potencia sonora es solo dependiente de la propia fuente e independiente del medio donde ella se encuentra. Por ejemplo, si un nivel de presión sonora NPS de una máquina fuera medido en un ambiente determinado, cuando esa máquina se lleve a otro ambiente, la presión acústica probablemente cambiará bastante. En cambio, la potencia sonora W permanecerá intacta. El entorno influye en la presión acústica por la introducción de absorciones y reflexiones. Por lo tanto, es importante la medición de la potencia sonora emitida por cualquier actividad. Bien, nos vemos en el siguiente video.